que de ver cómo se perciben en cada corazón, ¿verdad? Yo recibo eso en el nombre de Jesús, lo aplico a mi vida y le pido a Dios que me ayude, que tenga piedad de mí, que me perdone y que me restaure, y que si algún plato roto tengo, pues que el Señor haga un milagro con mi vida, y espero que usted también. Pero para esto creo que debemos de analizar algunas cosas que vamos a leer después de hacer una oración. Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, en el nombre de Jesús, con mucha necesidad, Señor, en debilidad, incluso como tu siervo Pablo, que cuando era débil entonces es que se sentía fuerte. Así me presento en esta oportunidad delante de ti, suplicándote, Señor, apelando, Señor, a tu misericordia, a tu piedad y a tu bondad, para que venga un espíritu de revelación sobre mi vida y sobre la vida de los que escuchan esta palabra. Permite, Señor, que no sea una palabra de condenación, sino que de restauración, tal como hemos empezado a oír. Permite que nuestro corazón con mansedumbre reciba la palabra implantada en nuestros corazones, Señor, y con gozo y alegría. Permite que el logos se convierta en rema y que podamos examinar nuestro interior y nuestro entorno para poder saber el lugar en donde estamos situados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por la palabra pentagonal que yo sé que en tu misericordia y por la fe traerás sobre nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, yo quisiera contarles, bueno, tengo algún tiempo, como les he comentado a algunos de los hermanos que me han estado acompañando en el trayecto de 3 semanas ya estar en Gringolandia. Pues antes de venirme de Guatemala, les había dejado un material a los hermanos que quería que ellos analizaran y lo trabajáramos entre todos. El material iba a salir en una revista, salió en una revista que se llama Tiempos Peligrosos. La revista no, el tema de la revista se llama Rema. Y entonces me basé en aquel pasaje de Pablo a Timoteo cuando le dice: debes de saber, dice que interesante, debes de saber. En otras palabras, puedes ignorar cualquier otra cosa, te puedes dar el lujo de ignorar cualquier otra cosa, puedes ignorar la física cuántica, puedes ignorar aún leer y escribir, pero debes de saber, esto sí no lo puede, eso no es una opción, debes de saber que en los postreros días vendrán vendrán tiempos peligrosos. Entonces debes de saber que el tiempo final va a ser un tiempo muy peligroso. Y resulta que a nosotros nos tocó vivir el tiempo final. Es decir, el tiempo final empezó hace 2000 años, el tiempo postrero empezó hace 2000 años, pero a nosotros nos tocó vivir, a la iglesia del principio le tocó vivir el principio del final. A nosotros no, a nosotros nos toca vivir el final del final. Y a ese era al que se refería el apóstol Pablo cuando decía: debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Pero a continuación en ese pasaje dice la razón por la que los tiempos iban a ser peligrosos. No sé si usted ha leído el pasaje alguna vez. ¿Cuántos han leído ese pasaje que estoy mencionando? Bueno, yo sé que todos lo han leído, eso espero, pero a veces como que no nos damos cuenta qué es lo que dice a continuación, por qué los tiempos van a ser tan peligrosos, o por qué razón los tiempos en este momento son tan peligrosos. Entonces, debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque los hombres, así dice a continuación, los hombres serán amadores de sí mismos, y empieza un listado de 18 cosas que empiezan con el amor, pero el amor a sí mismo, y termina con el amor
a los placeres más que a Dios. Es como que fuera unos amores ilícitos en forma de paréntesis que contienen la restante 16 cosas. Entonces, creo yo que los tiempos peligrosos que estamos viviendo y que debemos de estar apercibidos es precisamente porque la generación que nos ha tocado vivir a nosotros es una generación terrible, que hermano, no tiene los mismos valores, no tiene los mismos principios que tenían digamos, incluso nuestros abuelos. No, póngame atención por acá. Yo le prometo que no me va a tardar mucho, pero seamos concretos, concisos, precisos y macizos. Me imagino que la mayoría de ustedes hicieron el mismo viaje largo que yo hice, algunos un poco más largo, así que saquémosle el jugo. Imagínense usted, venir 2 horas y media en el camino y ya al venir aquí empieza a pensar en los anteojos del gallo, ya sería terrible, ¿verdad? Volvamos al punto. Entonces, ¿por qué van a ser peligrosos los tiempos? Porque la calidad de hombre no va a ser igual. Yo a veces le hago una broma a los hermanos cuando miro a algún joven que está ahí con achaques, y yo tengo achaques, pero me los aguanto. Y cuando se está quejando, le digo, es que ya no los hacen igual como antes. Les digo, claro, es una broma, refiriéndome a que en el antiguo tiempo, pues realmente mire hermano, en el antiguo tiempo, por ejemplo, yo nunca oí que mis abuelos o mis tíos abuelos o quienes sean ellos padecieran de bipolaridad, por ejemplo. Yo sé, no soy un dinosaurio. Yo sé que hay niños autistas, pero en mi tiempo nos quitaban lo autista a puros trancazos, ¿ah? Y todos o nos corregíamos. ¿Ah? Uno que otro que de veras estaba enfermo era el que nunca se corregía. Es más o menos como las mujeres. Las mujeres daban a luz y algunas por allá por mi tierra colgadas en un palo. Y eran 5, 6, 7 muchachitos los que tenía. Hoy no, hoy tiene que ser cesárea. Algo pasó en la humanidad. Algo pasó, y estoy hablando de cosas reales. No estoy diciendo si está bueno, malo o regular, solo estoy diciendo que ya no es lo mismo. Usted no me puede decir que es lo mismo. La clase de gente que tenemos en este tiempo ya no es la clase de gente que había antes. Los principios no son los mismos. Mire hermano, en mi tierra y en mi tiempo, cuando alguien era marihuano le decíamos grifo y todos lo señalamos. Hoy no, hoy quieren legalizarlo. O sea, cambió el concepto. En mi tiempo, digamos, para decirle, si a alguien se le doblaba la mano, le decíamos de cierta manera. Y era un insulto. Hoy no. Hoy es un orgullo, incluso es el orgullo gay. O sea, cambiaron los tiempos, tal vez no tanto los tiempos, cambió la humanidad. Cambiaron los valores. Se fueron, por otro lado, incluso fíjese usted que hay estudios que se han realizado que dicen en esos juegos que hay videojuegos. No me refiero a los juegos así que son más o menos pasaderos, aunque también producen vicio, como jugar fútbol o béisbol o basquetbol en una pantalla de televisión con esos dos, ¿cómo le llaman en inglés esas cosas? Joystick, algo así como, ¿cómo le dicen? No me van a decir que no tienen en su casa, no se preocupe. Bueno, está bien. Eso, pero ¿sabe de qué se trata, verdad? Pero hay juegos de esos que causan una adicción tremenda, que digamos, hasta el nombre
Sin City. Yo estaba viendo la vez pasada, analizándolo, porque hermano, tenemos nosotros un colegio en donde tenemos 800 muchachos, los tenemos que andar correteando para que, y aconsejándolos y aconsejando a los padres y aconsejándonos a nosotros mismos, porque nosotros también tenemos hijos, ¿verdad? Y digamos, analizando, mirábamos juegos, hermano, ese que le estoy diciendo, en donde para ganar puntos, el que representa al que está jugando, el que está dentro del juego, el que está dentro del juego es el que está fuera de plano, pero se está identificando con una especie de avatar que está ahí adentro, ¿verdad? Y entonces lo empieza a mover y pasa por la calle, le mete un balazo a un policía, se mira con los efectos especiales del juego, cómo sale de los sesos volando por allá, y ahí gana puntos. Entonces después va y le roba una moto a alguien y ahí gana puntos. Después va y acuchilla a alguien y vuelve a ganar puntos. Pero él se está manifestando en el juego prácticamente. Entonces le están cambiando sus principios y le están cambiando sus valores. Y ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas que incluso, mi estimado hermano, la misma sociedad lo ha regido en base a leyes. En donde uno ya no puede ni siquiera decirle a los muchachos cómo deberían de ser las cosas o porque llaman al 911. Pero mire, aquí entre nos, a algunos de ustedes su papá le sonó. ¿Y qué pasó? Usted llamó a la policía. Bueno, yo conozco un pastor que teníamos allá en California que castigó a su hijo con un castigo corporal. Hermano, llamó a la policía el muchacho porque le habían dicho en el colegio eso y se lo quitaron. Y el papá con dolor en su corazón, pastor, hermano. Al muchacho se lo llevaron a una institución en donde están a los que se llevan recogidos de los hogares. Y el muchacho llamaba a su papá pidiéndole perdón y que lo fuera a traer. Y le dice: no, tú escogiste eso, hijo. Esa es tu disciplina. O sea, ha habido un cambio en en la humanidad. Y aquí estamos nosotros. Y sobre todo, así como, no lo voy a meter a usted en este lío, así como yo. Yo he estado en 2 siglos, en el siglo pasado y en este siglo. Yo he sido testigo de lo que pasó el siglo pasado, en una buena parte del siglo pasado. En una buena parte del siglo, casi medio siglo del siglo pasado, fui testigo de lo que pasó. Y soy testigo de lo que está pasando en este siglo, en los 13 años que llevamos. Y el deterioro del humano ha sido impresionante en 13 años. En 13 años, yo se lo puedo decir, hermano. Yo digo, incluso allá en mi tierra hay algunas viejitas que dicen: ay, los tiempos de mi general Ubico, que Ubico era un presidente de 1945, cayó él. Y él dice que era de mano dura y que la gente podía dejar abiertas las puertas y los policías lo cuidaban. Pero ahora que los policías se entran, cambió el tiempo, cambió mucho el tiempo. Pero repito, más que haya cambiado el tiempo, la que cambió fue la humanidad. Entonces el apóstol Pablo dice: vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque los hombres, porque la humanidad tendrá estas características. Y se disparan las características, hermano. Entonces, viendo esto, me voy a Proverbios capítulo 30, le voy a leer la versión Jerusalén tercera edición.
Y le voy a leer también como dice la versión Reina Valera del año 60, porque me llama mucho la atención. Dice Proverbios capítulo 30, versículo 12. Hay gente que se cree pura y no ha lavado sus manchas. Hay gente que se cree pura y no ha lavado sus manchas. Mire cómo dice la versión del año 60. Hay generación, eso me llama más la atención porque ya no es gente. Generación es un conjunto de personas que nacieron en determinada época y van a morir en determinada época, como los baby boomers, por ejemplo. Esa es una generación. Entonces hay generación limpia en su propia opinión. Si bien no se han limpiado de su inmundicia. Entonces con esto yo quisiera, incluso creo que tengo por acá un correo que me enviaron solo para, vamos a ver si se lo logro leer acá. Creo que este es. No, hombre, este no es. Es que me mandaron uno que aquí está. Investigadores. La Biblia no se opone, dicen ellos, no se opone al matrimonio gay. Entonces empiezan a decir, investigadores. Ya al ponerles el título de investigadores, le hacen pensar a uno que es gente bien inteligente, ¿va? Y entonces dice, la Biblia no se limita a definir el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Así lo afirma un trío, oiga, de eruditos religiosos del estado estadounidense de Iowa, en un artículo publicado en un diario local. Según los investigadores, la definición de matrimonio en la Biblia puede ser confusa y contradictoria, puesto que el principal ejemplo de ella, dice, es la postura de las Sagradas Escrituras en cuanto a la poligamia, una práctica que fue aceptada. Testifican por prominentes figuras bíblicas como Abraham y David. El debate sobre la igualdad del matrimonio se centra a menudo, dice, bla, 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 bla. Eruditos que están diciendo una sandez de este tamaño. Pero por favor, atiéndame a esto. Eruditos que son formadores de opinión. Yo me metí a ver los comentarios de esta noticia y solo un muchacho escribió que no era correcto y lo apabullaron pero un montón de gente. Sos un dinosaurio, sos un troglodita, pero sin argumentos. Cambió, hermanos, la sociedad cambió, pero ¿por qué razón? La pregunta es ¿por qué razón? Para que no nos afecte esto. Y yo veo que la respuesta está en este verso. Hay gente que se cree pura y no ha lavado sus manchas. Écheme una manita para predicar aquí, por favor. ¿Por qué se cree pura la gente? Tiene una opinión. Tiene una opinión de sí mismo. Lo pongamos de otra manera. ¿Por qué no ha lavado sus manchas? A ver, platiquemos. Esto es coloquial. Yo no sé si usted venía a otro tipo de servicio, pero déjeme conversar un momentito con usted. ¿Por qué hay gente que no lava sus manchas? ¿Tiene una opinión acerca de eso? Yo no sé si usted alguna vez oyó una canción de un señor que mataron en Guatemala, pobrecito hombre. Se llamaba Facundo Cabral. Se lo echaron por andar con malas juntas.
Y señor tenía una canción que se llamaba, no sé cómo se llamaba, pero decía: porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los voy a engrasar? ¿No los oyó usted alguna vez? Porque no engraso los ejes, me llaman si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los voy a engrasar? Aparentemente está bien, aparentemente. Pero si él está haciendo un sonido que a mí me molesta, él ya no tiene su completo derecho de hacer bulla. Porque el derecho de él se termina donde empieza el mío, si vamos a vivir en sociedad. Es como que si alguien dijera: pues yo me voy a poner a martillar a las 3 de la mañana, ¿qué me importa? Es mi casa y que los vecinos se aguanten. No, es su casa, pero el vecino está durmiendo. Le llama a la policía. Entonces hay gente que tiene su propia opinión y cree que su propia opinión es la que vale. Y ese es un verdadero problema, porque lo que nosotros tendríamos que hacer y nosotros los predicadores, hermano, porque aquí viene otro clavo, fíjese usted, que si nosotros los predicadores llegamos a tener nuestra propia opinión sin tomar en cuenta la opinión de Dios, entonces le vamos a enseñar a la gente lo mismo, porque nosotros como predicadores somos formadores de opinión. Si yo empiezo yo a decir: no, miren que tal pecado, eso no es malo, eso no es pecado. ¿Quién dice que es pecado? En muchos lugares, por ejemplo, ¿se pueden poner ejemplos aquí? Ahí le va un ejemplo, pues. ¿Quién dice que tomarse una copa de vino es malo? Dice. ¿Quién dice? No, que la Biblia dice, algunos hermanitos así conservadores, ¿va? El vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, y cualquiera que por él errare no será sabio. Sí, pero ¿y si no erras por eso? ¿Y si solo es una? Y entonces, póngase que se sube el pastor y empieza a argumentar eso. Y le empieza a cambiar la mentalidad a la gente que tenía 40 años de no echarse un trago, porque era bolo, borracho. Y entonces el pastor ahora les está cambiando la opinión y le dice: no, pues eso no es malo. La Biblia dice que Jesús tomaba vino, las bodas de Caná, él hizo vino. La Biblia dice que cuando vino Juan el Bautista decían que no comía ni bebía y que tenía demonio, y que decían de él que era comilón y bebedor porque bebía vino. Híjole, y así Pablo le dijo a Timoteo: a causa de tus constantes enfermedades, no tomes agua, sino que usa un poco de vino. Entonces, y así hay otro montón de argumentos. Entonces ese pastor le está formando la opinión a la gente de que chupen. Y perdóneme, pero eso no puede ser. Pero ¿sabe por qué razón mucho ministro hace eso? Porque, hermano, discúlpeme, cuando uno está predicando la palabra, uno mismo es confrontado por la palabra. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de la palabra? Que la palabra de Dios es una espada. ¿Cómo? ¿Cómo es la mayoría de los cuchillos? ¿Cómo son? Sobre todo de cocina, un filo. Usted está cortando y aunque tenga mucho filo, solo tiene de un lado. Solo corta para un lado. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios corta para allá y corta para acá. O sea que si yo predico, si ahorita le estoy predicando esto y a alguno le está cayendo mal, lo comprendo. Porque tal vez en ese mismo corte
me metí a un par de hachazos yo. Entonces muchas veces el que está formando la opinión del pueblo a través de la palabra, y debería ser a través del Espíritu Santo y la palabra, lo que está haciendo es menospreciando el pecado que él pueda estar teniendo. ¿Para qué? Para justificarse en el púlpito. Es decir, si él le gusta echarse los tragos, él va a decir eso para justificarse. Y entonces la iglesia le va a ir cambiando su mentalidad. Por eso los formadores de opinión tienen que ser muy importantes y tiene que ser algo que venga del mismo cielo y no del infierno. ¿Me está dando a entender o no me está dando a entender? Es que lo miro así muy calculador. Algunos los miro así como a María Félix levantándome la ceja así bien alto con que me está calculando. ¿Por qué no lavó sus manchas esta generación? Porque creyeron que estaba bien. ¿Está manchado su pantalón, hermano? No, así es. ¿Está manchado tu pantalón? No, así es. Ese es el estilo. Es más, nosotros a veces nos ponemos a molestar a los hermanos que llevan una camisa así de marca. Así, de esas que cuando uno mira la marca dice, este cuate le costó esa su camisa. Y a uno vio en el centro comercial cuánto costaba. Si es un lagartito así, el precio es bien alagartado. $80, hermano. 8 por 8, Chucho Colocho. No, 8 por 8, 640 quetzales. Y allá en la Megapaca, allá en Guatemala, se consigue más barato eso. Entonces nosotros por molestar, digamos, si aquí el hermano tuviera el lagartito ahí, por molestar le digo, hermano, se te manchó la camisa de aguacate. Como el lagarto es verde, ¿va? Y eso le hace, no, hermano, no está manchada. Entonces mucha gente, uno le dice desde el púlpito, se te manchó tu vestidura. ¿Y sabe qué dice la gente? No, hermano, usted no mira bien. Usted es un legalista, hermano. Usted es un dinosaurio. Usted no sabe que el evangelio cambió. ¿Quién dice que cambió? Si Dios es el mismo de ayer, de hoy y todos los siglos, ¿cómo va a cambiar su evangelio? Perdonen, pero yo no puede ser. Pues que algunos dicen que la Biblia es un libro anticuado. Yo no lo creo. Es el libro más actualizado que hay. Y repito, es un libro que da miedo. Hermano, eso nunca lo había oído. La Biblia es sagrada, amén, es sagrada y es la palabra de Dios, pero da miedo. Uy, ese libro habla, dice uno, cuando uno está pensando algo, hermano, y abre la Biblia y casi sale una manita diciendo eso está, la Biblia es tremenda, hermano. Entonces, una de las cosas que tendríamos que hacer es cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra opinión. Pero aquí viene otro problema. Supóngase que yo los convenzo a todos ustedes hoy de que todos tienen que cambiar su opinión. Amén, hermano Sergio, cambiaremos de opinión, cambiaremos de opinión. Y entonces ahora, ¿cuál opinión vamos a tener? Entonces vengo yo y les digo, la mía. Ya los esclavicé. Pero si yo les dije, cambiaremos de opinión, me metí yo en la procesión esa también. Mejor manifestación para que no suene religioso, ¿eh? Si yo les dije, cambiaremos de opinión, quiere decir que yo también voy a cambiar de opinión.
Y entonces, ¿a la opinión de quién vamos a acoplarnos? Creo yo que tendría que ser a la opinión de Dios.